La palabra inútil me dolió, no por su significado, sino por quién la dijo, y delante de quién. Mi nuera la soltó como si fuera una verdad obvia, una etiqueta que por fin se atrevía a pegarme en la frente. Mi hijo estaba a 1 metro de distancia, en la cocina, fingiendo mirar mi móvil, y ella, con esa calma venenosa que solo poseen quienes confían en su poder, dijo: «Tranquilo, es inútil». No gritó, no lo dijo con enfado, lo dijo con una sonrisa, como quien comenta el tiempo. Y lo peor de todo, mi hijo no reaccionó, no lo corrigió, no me defendió. Simplemente tragó saliva y siguió mirando la pantalla, como si la cobardía pudiera considerarse neutralidad. Eso me hizo sentir fatal. Bajé la mirada, negué con la cabeza y seguí lavando los platos. En mi interior, agradecí que me lo hubiera dicho tan sin rodeos, porque cuando alguien te desprecia abiertamente, te está dando algo valioso, la verdad sin adornos. Ese día comprendí que ya no me veían como una madre, me veían como una carga, como un mueble viejo que ocupa espacio y no aporta nada. Y cuando una familia decide eso, la siguiente etapa siempre es la misma. Intentan apartarte. Poco a poco ocupan tu lugar. Te convierten en un problema. Te asfixian. Y luego preguntan por qué respiras. Cada palabra y cada movimiento empieza a afectarles. Pero mi nuera no sabía una cosa. Muchas veces en mi vida había sido invisible. Por obligación, orgullo, cansancio, me había tragado humillaciones. Había fingido estar en paz, mientras me convertía en cenizas por dentro. Y esto me había enseñado algo. Quienes llaman a otros inútiles suelen depender más de ellos de lo que admiten. Esa noche, al llegar a casa, no lloré, no llamé a nadie, no armé un escándalo. Me senté en silencio y escribí una breve lista en un papel. 3 cosas que sabía, 3 cosas que ellos no sabían, y una decisión. No me defendería, no daría explicaciones. Iba a dejar que creyeran exactamente lo que decían que era. Porque cuando te subestiman, te dejan un espacio para pasar desapercibido. Y esta vez iba a actuar pensando: ahora es el momento. Durante mucho tiempo, acepté el rol que me asignaron sin cuestionarlo. No porque creyera merecerlo, sino porque entendía que discutir solo aceleraría el deterioro. Mi presencia en casa de mi hijo se volvió funcional. Todo iba bien cuando ayudaba, mostraba interés y me ocupaba de asuntos prácticos. Pero en cuanto expresaba mi opinión, en cuanto pedía algo para mí, el ambiente cambiaba. Se volvía tenso. Mi nuera supo gestionar este cambio con una habilidad inquietante. No alzaba la voz, no se metía en discusiones. Simplemente establecía el tono de tal manera que me preguntaba si yo misma había dicho algo inapropiado. Esperaban que simplemente me ocupara de las tareas domésticas, pero que no hablara ni pidiera nada para mí. Después de ese comentario en la cocina, comencé a observar con más atención, no por resentimiento, sino desde la distancia. Noté cómo organizaba todo sin consultarme, cómo tomaba decisiones por mi hijo incluso en asuntos pequeños, cómo presentaba cada decisión como un trato, aunque en realidad fuera una orden suavizada. Mi hijo se había acostumbrado a ese ritmo. Ella lo tenía bajo control. La razón no era que lo aceptara, sino que necesitaba una energía que ya no poseía para resistir. Yo era útil, siempre y cuando no marcara el camino. Siempre y cuando me mantuviera en un segundo plano, disponible pero en silencio. Y cuando dejé de conformarme con ese rol cómodo, surgió la palabra inútil. No fue un lapsus,
Fue una definición. Fue una forma de marcar mi territorio delante de ella, delante de mí mismo y delante de cualquiera que pudiera escucharme. A partir de ese día, cambié mi comportamiento casi imperceptiblemente. No respondí con frialdad, ni con una obediencia exagerada. Simplemente, dejé de ofrecerme. Dejé de anticiparme a las necesidades. Dejé de estar siempre disponible. Cuando me pedían algo, lo hacía sin prisas, sin añadir nada extra, sin resolver algo que no fuera mi responsabilidad. No era un castigo. Era adaptación. Era paciencia. Mi nuera lo notó antes que nadie. Empezó a hacer comentarios velados. Antes eras más rápido. Antes eras más organizado. Antes parecías más atento. Asentí y sonreí. Dije que estaba cansado, que me estaba haciendo viejo, que ya no era el mismo. Nada de eso era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que había decidido dejar de intentar compensar el control de los demás con mis propios esfuerzos. A mi hijo le llevó más tiempo comprenderlo. Veía el resultado, no el proceso. Vio que se había acumulado, que los pequeños problemas no se resolvían solos, que la dinámica ya no fluía igual. Y por primera vez, empezó a preguntarse quién había hecho todo esto antes. No me lo preguntó directamente. Lo vi en su silencio, su incomodidad, su forma de evitar mirarme cuando algo quedaba inconcluso. La tensión se hizo aún más evidente en una reunión familiar. Mi nuera estaba nerviosa. Se notaba en su forma de hablar, en cómo corregía a todos, en su constante impaciencia. Me senté tranquilamente en un extremo de la mesa y observé. No le ofrecí ayuda. No la interrumpí. No intenté arreglar las cosas. No interferí en nada. Dejé que el verdadero ritmo se desarrollara. En un momento dado, estalló. No gritando, sino con una serie de quejas. Dijo que nadie la ayudaba, que todo había recaído sobre sus hombros, que estaba agotada. Mi hijo intentó calmarla, pero no lo convencía. Seguí comiendo despacio. Cuando buscó mi apoyo, no lo encontró. No porque quisiera hacerle daño, sino porque ya no podía soportar una estructura que me aplastaba. Después de esa noche, mi nuera empezó a cambiar su actitud. Pasó de la condescendencia a las exigencias directas. Quería que ayudara más, que fuera más útil, que no me hiciera a un lado. Era la primera vez que usaba esa palabra de forma tan explícita, no como un insulto directo, sino como una expectativa. Con calma, le dije que lo haría, tanto como pudiera, cuando pudiera. Ni más ni menos. Esta respuesta la sorprendió. No fue un no. Tampoco un sí. Era un límite que no sabía cómo cruzar. A partir de ese momento, la dinámica empezó a desmoronarse. Mi hijo se involucró más sin entender del todo por qué. Presintió que algo no iba bien, que el ambiente era pesado, que la casa no funcionaba como antes. Y lo más importante, empezó a darse cuenta de que ya no era la presencia silenciosa de siempre. Una tarde, me llevó aparte. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Me preguntó si había algún problema. Dije que no. No mentía. Había un problema, pero no conmigo. Había un problema con la estructura que habían construido a mi alrededor. Mientras tanto, mi nuera empezó a cometer errores. Pequeños, pero constantes. Se aferró a su control, como si fuera absoluto, sin darse cuenta de que este control dependía de que otros siguieran desempeñando sus papeles. Y yo ya no desempeñaba el mío. No hice planes complicados, no reuní aliados, no busqué venganza visible, simplemente mantuve mi posición. No me justifiqué, no me expliqué.
Dejé que la palabra inútil hiciera su trabajo. Porque cuando alguien te etiqueta así, espera que lo creas. Espera que te defiendas o que te rindas y te vayas. No espera que te quedes ahí parado, viendo cómo esa etiqueta empieza a volverse en contra de quien la dijo. Había empezado a darles la reacción que no esperaban, y mientras intentaban recuperar el equilibrio perdido, me preparé para lo más difícil: mantener mi silencio sin ceder. El silencio empezó a pesar más de lo que nadie podría haber imaginado. No porque fuera agresivo, sino porque era constante. En un hogar donde todo se resolvía hablando, preguntando, corrigiendo y controlando, mi falta de reacción se volvió inquietante. Mi nuera ya no sabía cómo tratarme. No podía acusarme de nada específico, pero tampoco podía manipularme como antes. Y esta incertidumbre la inquietaba. Se preguntaba qué hacer. Empezó a hacer comentarios delante de los demás, aparentemente inofensivos, pero con un significado claro. A cierta edad, ya no se puede ayudar de la misma manera. Algunos prefieren mantenerse al margen. No todos contribuyen de la misma manera. La escuchaba sin reaccionar. A veces asentía, a veces sonreía. Ella esperaba que respondiera, pero nunca lo hice. Esta falta de defensa neutralizaba cualquier intento de conflicto. Mi hijo, mientras tanto, empezó a notar el cambio con mayor claridad. No porque se lo señalara, sino porque la casa había dejado de funcionar como un reloj. Las pequeñas cosas se acumularon: pagos que antes se gestionaban automáticamente, tareas de las que nadie se hacía cargo, detalles logísticos sin resolver. Mi nuera se quejó, pero no encontró una solución rápida. Y por primera vez empezó a sentirse sola en su propio sistema. Una noche, después de una discusión trivial que se intensificó sin sentido, mi hijo me llamó. No para quejarse, sino para preguntar. Quería saber por qué ella no intervenía, por qué parecía distante, por qué no reaccionaba como antes. Le dije que no estaba distante, solo cansada. Cansada de esperar, apoyar, compensar. No mencioné insultos ni humillaciones. No hacía falta. Él comprendía más de lo que yo decía. Mi nuera sintió este cambio casi al instante. Empezó a ser más amable conmigo, pero era una amabilidad forzada y calculada. Me ofreció cosas que antes daba por sentadas. Me preguntó si necesitaba algo. Incluso me pidió mi opinión sobre asuntos que siempre había decidido por mi cuenta. Respondí con neutralidad, ni entusiasta ni condescendiente. Este equilibrio la sorprendió, pero pronto se le agotó la paciencia. Una tarde, sin testigos, me confrontó, no a gritos, sino con fría honestidad. Dijo que había notado mi actitud, que no entendía lo que pasaba, que si tenía algún problema se lo dijera. Le dije que no tenía ningún problema, que solo estaba haciendo lo mejor que podía. Nada más. Esa respuesta lo dejó sin palabras. No podía atacarme sin parecer culpable. A partir de ese momento, su comportamiento cambió de nuevo. La distancia regresó, pero ahora, acompañada de una vigilancia constante. Me observaba, medía mis reacciones, esperaba un error, una equivocación, algo que justificara su incomodidad. Intentaba pillarme en una debilidad. Yo seguía igual, presente cuando era necesario, ausente cuando no, sin explicaciones, sin disculpas. Mi hijo empezó a tomar pequeñas decisiones por su cuenta. Cosas mínimas, casi imperceptibles, pero significativas. Tomaba decisiones sin consultar a nadie. Posponía las reuniones familiares. Cuestionaba comentarios que antes habría ignorado. No lo hizo con ánimo de confrontación. Lo hizo con calma.
Y eso fue más molesto para mi nuera que cualquier discusión. En una reunión familiar, la tensión se hizo palpable. Me quedé allí sentada, escuchando. Nadie me pidió ayuda. Nadie me incluyó. Pero tampoco podían ignorarme por completo. Mi presencia era un incómodo recordatorio de algo que ya no funcionaba. Mi nuera intentó mantener el control, pero dejó escapar detalles. Habló demasiado. Inventó excusas. Dio explicaciones innecesarias. Fue muy perturbador. Fue entonces cuando cometió su primer gran error. Intentó desacreditarme delante de su familia. No directamente, sino insinuando que exageraba, que era sensible, que a veces me hacía la víctima. Lo hizo esperando apoyo. Lo que no esperaba fue silencio. Nadie se opuso, pero tampoco nadie la apoyó. Mi hijo bajó la mirada. No reaccioné. Quedó flotando en el aire, incómodo, sin resolver. Pero el apoyo que mi nuera esperaba nunca llegó. Algo se rompió después de esa reunión. Mi nuera perdió la confianza en sí misma. Empezó a hablar demasiado. Intentó justificar sus decisiones pasadas. Explicó por qué hizo lo que hizo. Si alguien tiene que dar explicaciones constantemente, es porque siente que ya no tiene el control. Mi hijo y yo empezamos a hablar más. No de él, sino de nosotros. De cómo se sentía, de lo que quería, de lo cansado que estaba. Yo lo escuchaba. No le daba consejos. No lo dirigía. Simplemente estaba ahí. Simplemente actuaba como oyente. Esta presencia, sin expectativas ni quejas, le dio un espacio que no había tenido en mucho tiempo. Mi nuera notó esta cercanía y la interpretó como una amenaza. Intentó marcar su territorio. Volvió a usar la palabra servicial, esta vez con más cautela, con más suavidad, como si intentara ceder sin admitirlo. Me pidió ayuda explícitamente. Le dije que haría todo lo posible, ni más ni menos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había vuelta atrás. No porque buscara una solución, sino porque la dinámica había cambiado irrevocablemente. Había cruzado la línea, pensando que no reaccionaría, y reaccioné de la única manera que ella no sabía cómo manejar. No levanté la voz, no exigí respeto, no pedí disculpas. Le permití perder una parte crucial de su sistema, y mientras ella intentaba recuperar el control, me preparé para el siguiente paso. Volverme completamente inalcanzable. Volverme inalcanzable no fue algo repentino. No desaparecí de la noche a la mañana, ni corté lazos drásticamente. Empecé a vivir mi vida, sin estructurarla en torno a la suya. Respondí a los mensajes cuando podía, no cuando ella esperaba. Empecé a hacer cosas cuando quería. Iba a visitarla cuando me apetecía, no cuando era obligatorio. Este cambio, aunque simple y decisivo, alteró por completo el equilibrio que mi nuera creía tener bajo control. Al principio, intentó adaptarse. Cambió el tono, suavizó sus palabras, incluso se disculpó indirectamente por los malentendidos. Acepté estas propuestas con cortesía, pero a regañadientes. No buscaba compensación ni venganza. Solo quería coherencia. Pero la distancia seguía siendo demasiado grande. Y ella no podía ofrecérmela sin abandonar la posición que había establecido. Mi hijo empezó a notar el cambio de presión. Antes, toda la tensión se descargaba en mí. Comentarios, silencios, reproches velados. Ahora, no había dónde depositar esa energía. Y cuando no hubo nadie dispuesto a absorberla, la tensión volvió a su origen. Sus discusiones se volvieron más frecuentes, más abiertas, menos secretas. No porque hubiera provocado nada, sino porque ya no podía soportar su efecto. Una tarde, mi nuera me pidió un gran favor.
algo que antes habría hecho sin dudarlo. Dije que no podía. No di excusas detalladas. No prometí compensarlo más tarde. Simplemente dije que no. Su reacción fue inmediata. De la sorpresa al enojo, del enojo a la acusación. No soportó mi negativa. Se enfureció de inmediato. Dijo que había cambiado, que ya no era la misma persona, que estaba actuando de forma egoísta. Lo escuché en silencio. Cuando terminó, le dije que tenía razón en una cosa. Ya no era la misma. Y colgué el teléfono. Eso fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, dejó de ser amable. Empezó a hablar abiertamente de mí con mi hijo. No con insultos directos, sino con diagnósticos. Dijo que guardaba rencor, que buscaba atención, que quería manipularlo. Empezó a hablar mal de mí con mi hijo. Por primera vez, mi hijo no aceptó estas declaraciones, sin cuestionarlas. No me defendió con vehemencia, pero tampoco aceptó lo que dijo al pie de la letra. Y esa sospecha era suficiente. No me involucré en esa conversación. No quería explicaciones ni aclaraciones. Sabía que mi intervención se usaría como prueba de lo que decía. Así que seguí como antes. Disponible cuando la necesitaba, ausente cuando no. Clara sobre mis límites, serena en mis decisiones. Mi nuera empezó a cometer errores más visibles. Exigía demasiado. Era excesivamente controladora, contradictoria. Actuaba de forma errática. Quería reclamar una autoridad antinatural. Su incomodidad era evidente en las reuniones familiares. Hablaba rápido, corregía a todos y actuaba a la defensiva. Todos lo notaban. Yo observaba desde la barrera, sin participar. No necesitaba participar. La dinámica se estaba manifestando. Mi hijo empezó a distanciarse emocionalmente. No porque dejara de quererla, sino porque dejó de comprenderla. Ya no entendía la lógica de sus reacciones, ni su necesidad de controlar cada detalle. Empezó a distanciarse más de casa, a tomar decisiones sin consultarla, a reclamar su propio espacio. No era una rebelión, era un proceso de sanación. Mi hijo ahora actuaba por sí solo, no según las acciones y palabras de su esposa. Me llamó tarde una noche, no para pedirme consejo, sino para hablar. Dijo que estaba cansado, que nada era suficiente, que se sentía constantemente un fracasado. Lo escuché sin interrumpir. No mencioné a su esposa. No señalé sus defectos. Simplemente dije que nadie puede vivir su vida intentando constantemente cumplir las expectativas de los demás, cediendo unilateralmente. Ese comentario simple y directo la silenció. No necesitaba nada más. Mi nuera notó este cambio con preocupación. Intentó acercarse a mí de nuevo, esta vez fingiendo vulnerabilidad. Me habló de lo difícil que era todo, de lo sola que se sentía, de lo mucho que hacía por la familia. La escuché. No la contradije, pero tampoco me responsabilicé. Le dije que entendía que estaba cansada, nada más. No le ofrecí soluciones, no le ofrecí ayuda. Esta neutralidad la enfureció más que cualquier reproche. Empezó a comportarse de forma errática. Un día se acercaba a mí, y al ser rechazada, se enfadaba y volvía a distanciarse. Otro día, cuando estaba en apuros, intentaba ser amable y pedir ayuda porque necesitaba algo, y al ser rechazada de nuevo, se ponía tensa de nuevo. No me pedía esto porque realmente me valorara. Lo hacía por sí misma, para mantener sus asuntos en orden, egoístamente. A partir de ese día, su comportamiento conmigo se volvió impredecible. Un día me pedía mi opinión, al siguiente me ignoraba. Yo seguía igual. Era constante. A diferencia de su inestabilidad, esta constancia empezó a marcar
una diferencia notable para los demás. Mi hijo empezó a establecer límites claros. No grandes declaraciones, sino acciones concretas. Canceló planes que no quería llevar a cabo. Dijo que no donde antes decía que sí. Se dio permiso para no participar. Y cada vez su reacción era desproporcionada. Esto la hacía reflexionar. Y pensar en ese contexto era peligroso para la estructura que había construido. Sabía que nos estábamos acercando a un punto de quiebre. No porque alguien fuera a estallar, sino porque el sistema ya no aguantaba. Cuando una persona pierde el control y no sabe cómo recuperarlo sin exponerse, empieza a cometer errores irreversibles. Y mi nuera se acercaba cada vez más al mayor error: mostrar su desprecio, sin filtros, delante de la persona equivocada. No hice nada para provocarlo. No había necesidad. Simplemente esperé. Porque cuando alguien te llama inútil, cree que te menosprecia. No se da cuenta de que, al hacerlo, te libera de la obligación de apoyarlo. El momento llegó, sin previo aviso ni preparación. No había ninguna escena planeada que lo presagiara, ninguna tensión aparente que lo delatara. Simplemente sucedió. Como suelen ocurrir cosas importantes, cuando alguien cree tener el control total de la situación. Estábamos en una cena familiar. Había personas ajenas al conflicto, testigos que no tenían ninguna relación previa con ella ni conmigo. Precisamente por eso fue la gota que colmó el vaso. Mi nuera estaba particularmente tensa ese día. Lo noté en cuanto entró en la habitación. Hablaba rápido, interrumpía y corregía detalles triviales. Quería demostrar algo, pero no estaba claro qué. Mi hijo guardó silencio, observando en lugar de participar. Yo me senté, como siempre, sin expectativas, sin adivinar nada. No había necesidad. En un momento dado, alguien comentó sobre el orden de la casa, sobre cómo todo parecía más complicado últimamente. Fue una observación imparcial, sin malicia, pero mi nuera lo tomó como un ataque. Empezó a justificarse, hablando de cuánto trabajo tenía que hacer, de lo agotador que era gestionarlo todo. Nadie la contradijo, nadie la atacó, y ese silencio la tensó aún más. Entonces me miró, no con rabia, sino con esa expresión que precede a las decisiones impulsivas. Era como si necesitara culpar a alguien para calmarse. Y lo hizo. Delante de todos, dijo que ya no servía, que me había vuelto pasiva, que antes era útil, pero que ya no. No gritó, no me insultó directamente, pero su intención era clara. Quería desenmascararme. Quería que otros corroboraran su versión de los hechos. Esperaba que otros me denigraran y lo apoyaran. Lo que no esperaba fue la reacción de los presentes. No hubo risitas incómodas ni asentimientos de aprobación. Hubo un silencio diferente, un silencio crítico. Algunas miradas se desviaron, otras se fijaron en él. Mi hijo levantó la vista. Yo, sin embargo, permanecí inmóvil, sin expresión. Alguien cambió de tema. Otro intentó calmar la situación. Pero el daño ya estaba hecho. No a mí, sino a él. Porque cuando alguien intenta humillar públicamente a otro sin motivo aparente, queda expuesto. Y él se expuso. Nada volvió a ser igual después de aquella comida. Mi nuera intentó actuar como si nada hubiera pasado. Pero el ambiente había cambiado. Ya no era la autoridad incuestionable. Había mostrado una faceta de sí misma que muchos desconocían. Y cuando alguien ve esa grieta, nunca la olvida. Esa noche, mi hijo me llamó. No para disculparse, sino para decirme que lo había visto todo. Dijo que entendía cosas que yo no había podido nombrar antes. No respondí, ni con reproche, ni con alivio. Le dije que estaba bien. Y de verdad,
que lo estaba. Porque por primera vez, no era yo quien tenía que explicar nada. Me sentí muy cómoda. Mi nuera, sin embargo, empezó a justificarse. Me escribió mensajes largos y confusos. Decía que no podía expresarse bien, que estaba estresada, que no pretendía hacerme daño. Respondí con cortesía, sin reproches, sin admitir culpa. No dije que la perdonaba, ni dije que no la perdonaba. Simplemente mantuve la distancia. Esta distancia era más difícil para ella que cualquier confrontación, porque ya no había un conflicto claro que resolver. No podía luchar, no podía hacerse la víctima, no podía usarme como excusa. Tenía que afrontar las consecuencias de sus palabras, y estas consecuencias no eran inmediatas ni estridentes, eran sociales, sutiles, duraderas. Mi hijo empezó a replantearse muchas cosas, no sobre un acontecimiento específico, sino sobre un patrón. Recordó momentos que antes había descartado, comentarios que había ignorado, silencios que había interpretado como normales, y cuando juntó todas las piezas, la imagen cambió. No de la noche a la mañana, sino de forma irreversible. Ahora lo entendía, y se daba cuenta de todo. Seguí adelante con mi vida. No esperaba disculpas públicas ni aceptación. Estas cosas no eran mías, no las necesitaba. Había recuperado algo más importante, mi posición, no en su casa, sino dentro de mí. Ya no dependía de su aprobación ni de su estado de ánimo. Ya no actuaba para evitar conflictos que no me incumbían. Mi nuera intentó recuperar el terreno perdido durante un tiempo. Era más cautelosa en público, más educada en apariencia. Pero no fue suficiente, porque si alguien muestra desprecio, aunque sea una sola vez, deja huella, y esa huella afecta a todas las interacciones futuras. Mi hijo empezó a establecer límites más claros, no grandes pronunciamientos, sino decisiones concretas. Decía que no cuando no quería, posponía reuniones, defendía su espacio. Cada uno de estos gestos era pequeño, pero juntos creaban algo nuevo, una relación diferente, menos inestable. Observé sin interferir. No porque no me importara, sino porque supe desde el principio que este proceso escapaba a mi control. Ya no tenía que guiarla ni protegerla de todo. Estaba aprendiendo a ver, y una vez que sucede, es irreversible. Mi nuera empezó a sentirse acorralada por su propio comportamiento. Ahora, nadie podía señalarme como un problema sin recordar esa escena. Ya no podían usar la palabra útil sin que sonara a justificar algo. Habían perdido una herramienta crucial, su credibilidad. No hice nada para causar esta caída. No la forcé, no la expuse. Ella misma eligió el momento y el lugar. Solo me aseguré de no protegerla cuando decidió cruzar esa línea. Y mientras intentaba reconstruir una imagen que ya no encajaba del todo, entendí una cosa con certeza. Su mayor error no fue etiquetarme de inútil. Fue hacerlo creyendo que nadie lo vería. Pensó que nadie se daría cuenta. Después de esa escena pública, la dinámica entró en una fase extraña, casi suspendida. No hubo una explosión repentina, ni una ruptura aparente. Fue más bien una reestructuración silenciosa e inquietante, como quien sabe que algo está roto, pero nadie se atreve a tocar los pedazos. Mi nuera empezó a moverse con cautela, midiendo cada palabra, cada movimiento, como si temiera ser sometida a otra mirada inquietante. Yo seguía igual. No me aproveché de la situación, no me quejé, no hice comentarios sarcásticos. Mi calma no era una estrategia nueva, era la continuación natural de una decisión ya tomada. Mi hijo, sin embargo, empezó a cambiar de forma más visible.
no porque quisiera afrontarlo, sino porque ya no podía ignorar lo que veía. A veces, las imágenes se graban en la memoria, más allá de cualquier explicación posterior. Esa frase, dicha con indiferencia delante de otros, permaneció en su mente, no como un ataque contra mí, sino como una revelación sobre él. Y cuando esa revelación ocurre, no hay vuelta atrás. Sus conversaciones se volvieron más claras, menos confusas. Ya no giraban en torno a detalles triviales, sino en torno a cuestiones fundamentales. Decisiones tomadas sin consultar, expectativas implícitas, resentimientos acumulados. Mi hijo empezó a expresar su cansancio de una forma que antes no se había permitido. No alzaba la voz, no culpaba a nadie, simplemente decía que las cosas no podían seguir así. Y cada vez que lo hacía, mi nuera reaccionaba con una mezcla de sorpresa y decepción, porque eran comportamientos diferentes a los que ella esperaba y a los que estaba acostumbrada de su marido. No podía entender cuándo había perdido ese control implícito que siempre había dado por sentado. No estuve presente durante esas conversaciones, pero no me hacía falta. El ambiente lo decía todo. Cuando los visité semanas después, noté una tensión diferente. No era hostilidad, era cansancio. Evitaban el contacto visual. Los silencios se alargaron. Mi nuera ya no me miraba con desprecio, sino con una tensa cautela. Sabía que algo había cambiado, aunque no podía identificarlo. Intentó acercarse a mí de forma más directa. Me invitó a un café. Me preguntó sobre mi salud, mis planes, cosas que antes no parecían interesarle. Respondí con cortesía, sin negarme, pero sin abrir una puerta que ya había decidido mantener cerrada, porque seguía preguntando egoístamente, no porque sintiera curiosidad genuina, no porque quisiera castigarla, sino porque sabía que cualquier acercamiento se interpretaría como una oportunidad para restablecer las viejas reglas. Y no estaba dispuesta a hacerlo. Mi hijo empezó a pasar más tiempo en casa, no huyendo, sino reclamando su espacio. Reconectó con sus amigos, reanudó actividades que había abandonado, empezó a tomar decisiones sin dar explicaciones previas. Cada una de estas acciones era pequeña, pero juntas creaban una nueva distancia. Mi nuera lo percibió e intentó compensar con más control, más preguntas, más exigencias. Y cuanto más lo hacía, más evidente se hacía el problema. Una noche, mi hijo me volvió a llamar. Esta vez, no fue una conversación larga ni emotiva. Me dijo algo sencillo. Estaba pensando en irse unos días para despejarse. No me pidió mi opinión. No buscaba aprobación. Simplemente lo dijo. Le dije que hiciera lo que necesitara. Esta respuesta, sin juicios ni consejos, pareció reconfortarlo más que cualquier conversación. Cuando finalmente se fue, mi nuera intentó convertir la situación en un drama externo. Habló de estrés laboral, malentendidos, presiones externas, pero ya no funcionaba. La narrativa empezaba a desmoronarse porque no estaba respaldada por hechos. Mi hijo no regresó de inmediato. Se tomó su tiempo. Y ese tiempo, lejos de la supervisión constante, le permitió pensar con claridad. Volví a mi rutina. No esperé noticias ni hice preguntas. No celebré la distancia ni la usé como argumento. Sabía que cualquier intento de influir en las cosas podía interpretarse como manipulación, y no quería jugar ese papel. Si aún tenía un papel que desempeñar, era el de mantenerme firme en mis creencias. Mi nuera empezó a perder apoyo, incluso dentro de su propio círculo. No porque la atacaran directamente, sino porque su narrativa ya no encajaba del todo. Parecía irritable, a la defensiva, intentando constantemente justificarse.
Cuando alguien explica demasiado, se generan dudas. Y una vez que esas dudas se forman, son difíciles de borrar. Mi hijo regresó cambiado. No transformado drásticamente, pero con más confianza, más claro. Habló conmigo durante una larga tarde. No para contarme los detalles, sino para decirme que entendía algo importante, que vivía no para ser feliz, sino para evitar conflictos. Esa frase, pronunciada con calma, me confirmó que, a pesar del doloroso proceso, todo lo sucedido tenía sentido. Mi nuera intentó una última estrategia. Me habló de familia, de unidad, de empezar de nuevo. No se disculpó explícitamente, pero insinuó que todos habíamos cometido errores. La escuché. Le dije que esperaba que encontraran la manera de arreglar las cosas. Eso fue todo. No asumí responsabilidades que no eran mías. No le ofrecí ninguna garantía. Este cierre parcial la privó del apoyo que buscaba. A partir de ese momento, su influencia disminuyó naturalmente. No porque alguien la despidiera, sino porque ya no podía mantener el rol que había establecido. Mi hijo empezó a establecer límites claros, y ella no pudo adaptarse sin recurrir al control. Esta rigidez terminó aislándola. No gané nada tangible. No hubo disculpas públicas ni admisión de culpa, pero recuperé algo más importante. La certeza de que no había exagerado, de que mis instintos habían acertado desde el principio. Y comprendí que a veces la mejor respuesta al desprecio no es la defensa ni el ataque, sino la retirada consciente. Esa fue la mejor respuesta para mi nuera. Porque cuando alguien te etiqueta de inútil y cree que te menosprecia, no se da cuenta de que te ha quitado la última razón para seguir apoyándote. La distancia que mi hijo tomó no fue un paréntesis breve, sino un proceso. Al principio, habló de unos días. Luego fueron semanas. No porque huyera, sino porque, por primera vez, estaba pensando sin ruido. Ese silencio externo le permitió escuchar algo que llevaba tiempo ignorando. Yo lo notaba, en la forma en que me hablaba, cuando llamaba, más pausado, menos defensivo, sin la urgencia de justificar cada decisión. Mi nuera, mientras tanto, entró en una etapa de control desesperado. Intentó marcar presencia de otras maneras. Llamadas constantes, mensajes largos, explicaciones innecesarias. Quería cerrar la grieta a fuerza de insistencia. Pero cuando alguien empuja demasiado, lo único que logra es que el otro retroceda más. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una tarde, me escribió. No para disculparse, sino para pedirme algo específico. Quería que hablara con mi hijo. Quería que lo convenciera de volver, que no reaccionara de forma exagerada, que lo comprendiera. Leí el mensaje 2 veces. No sentí rabia. Sentí claridad. Respondí en pocas palabras. Dije que no interferiría en algo que él tenía que decidir, que era un adulto, que debían resolverlo hablando. Esta negativa, simple pero firme, fue un golpe inesperado. A partir de ese momento, su comportamiento cambió de nuevo. Pasó de la súplica al reproche. Me acusó de influenciarlo, de ponerlo en su contra, de incitar a mi hijo, de manipular la situación. No respondí. Sabía que cualquier defensa serviría como prueba de lo que decía. Así que guardé silencio. Era un silencio diferente al anterior, no pasivo, sino un silencio deliberadamente elegido. Mi hijo empezó a expresar sus sentimientos. Dijo que se dio cuenta de cuántas concesiones había hecho para evitar discusiones. Describió cómo había normalizado comentarios, actitudes y exigencias que desde fuera parecían asfixiantes. Su esposa no hablaba con enfado, hablaba con desconcierto, como quien despierta de un sueño que no se da cuenta de que es real.
Cuando por fin regresó a casa, el ambiente era diferente. No había abrazos efusivos, ni reproches repentinos. Había una tensión controlada, una anticipación inquietante. Mi nuera intentó volver a la normalidad como si nada hubiera pasado. Habló de planes, rutinas, asuntos pendientes. Mi hijo escuchaba, pero ya no reaccionaba de la misma manera. No se apresuraba, no aceptaba automáticamente. Hacía preguntas, dudaba. Esto le sorprendió. Después de su regreso, solo los vi juntos una vez. No porque evitara el encuentro, sino porque comprendí que mi presencia ya no era necesaria. En esa visita, mi nuera fue amable, casi excesivamente amigable. Me ofreció cosas, me preguntó si estaba cómoda. Acepté educadamente. No quería crear tensión, pero no me dejé llevar por una falsa sensación de reconciliación. Mi hijo empezó a tomar decisiones más importantes. Cambió su horario, reorganizó sus prioridades e inició conversaciones difíciles. Mi nuera no quería discutir, quería comprender. Y alguien acostumbrado a controlar, cuando se le obliga repetidamente a explicar sus razones, revela más de lo que pretendía. Mi nuera empezó a mostrar signos de impaciencia, irritabilidad y agotamiento. Ya no podía mantener la imagen de equilibrio que había cultivado. Una noche, sobre todo después de una larga discusión, mi hijo me llamó. No estaba molesto. Estaba decidido. Me dijo que entendía algo muy importante, que no podía continuar en una relación donde su voz solo se escuchaba cuando él lo aprobaba. No pidió consejo, no lo necesitaba, solo necesitaba decirlo en voz alta. Lo escuché, y por primera vez desde que todo empezó, sentí que ya no tenía que protegerlo de nada. La reacción de mi nuera fue la esperada. Oscilaba entre la culpa y la acusación. Un día, mostrándose vulnerable, habló de miedo, abandono, de todo lo que había hecho. Al día siguiente, volvió con reproches, señalando errores, recordándole todo lo que había hecho por él. Estos altibajos emocionales la acabaron agotando. Y el agotamiento crónico no deja lugar a la esperanza. Me hice a un lado. No por indiferencia, sino por respeto. Sabía que cualquiera de mis acciones podría interpretarse como una interferencia, y no quería invadir ese espacio. Había aprendido que ayudar no siempre significa interferir. A veces significa no obstaculizar el proceso de la otra persona. Con el tiempo, la decisión se hizo inevitable. No fue anunciada de forma dramática. Fue la consecuencia lógica de muchas conversaciones inconclusas, límites ignorados, palabras dichas demasiado tarde. Mi hijo decidió alejarse definitivamente. No dio portazos. Dejó de obligarse a permanecer en un espacio que lo encogía. Mi nuera no supo cómo afrontar esta pérdida de control. Intentó reescribir la historia, presentarse como víctima, buscar aliados. Pero ya no funcionaba. El espectáculo público, las acusaciones mutuas, las exigencias, todo dejó huella. Y una vez visibles, condicionan cada narrativa posterior. No celebré esta decisión. No sentí victoria, sentí alivio. No porque alguien ganara, sino porque la prueba había terminado. Mi hijo comenzó a reconstruirse lentamente, sin grandes promesas, con una paz renovada. Y en medio de todo esto, entendí una cosa con absoluta claridad. Cuando alguien te etiqueta de inútil y cree que subestima tu valor, en realidad te está liberando de una carga que nunca fue tuya. Te está dando permiso para soltar, para retirarte, para permitir que la verdad se revele sin tu intervención. No fue una venganza ruidosa.
No dejó aplausos ni escenas memorables, pero fue definitiva, porque nadie volvió a pronunciar esa palabra, y aunque nunca lo admitieron, todos entendieron por qué. La separación no fue repentina ni limpia. No hubo maletas tiradas a un lado, ni discusiones finales que cerraran el capítulo de golpe. Fue un proceso lento, lleno de largos silencios y pequeñas decisiones que se acumulaban para crear una distancia definitiva. Mi hijo estuvo un tiempo en la incertidumbre, tratando de descifrar si lo que sentía era un cansancio pasajero o una profunda certeza. No lo presioné en ninguna dirección. Sabía que la decisión no era suya, así que sabía que no sería sostenible. Mi nuera intentó adaptarse a esta nueva realidad, pero lo hizo sin ceder el control. Cambió la forma de hacer las cosas, no la esencia. Fue más flexible en los pequeños detalles, pero mantuvo sus exigencias básicas. Esperaba que eso fuera suficiente. Mi hijo, sin embargo, no podía volver atrás. Había visto demasiado. Había comprendido demasiado. Y cuando una persona llega a ese punto, los intentos de volver a la normalidad resultan artificiales. Durante este periodo, nuestra relación con él se simplificó. Hablábamos de cosas cotidianas, de su trabajo, de pequeños planes. No analizábamos la relación, ni nos deteníamos en los errores. Esto le proporcionaba una sensación de alivio que no encontraba en ningún otro lugar. A veces, la estabilidad no se consigue con grandes palabras, sino con la ausencia de presión. Mi nuera empezó a impacientarse con esta relación tranquila. Hacía comentarios indirectos sobre mi influencia, insinuando que estaba demasiado presente, que hablábamos demasiado. Mi hijo no objetó estos comentarios. Simplemente los ignoró, pero ya no actuaba en consecuencia. Esta falta de reacción fue un golpe más duro que cualquier confrontación. Un día, mi hijo me dijo que había decidido irse de casa por un tiempo. No mencionó una separación definitiva, ni un divorcio. Mencionó espacio, que lo necesitaba, para respirar. Asentí. No celebré la noticia, ni le di mucha importancia. Le dije que hiciera lo que fuera necesario para sentirse mejor. Esta respuesta incondicional y desinteresada confirmó que no estaba solo, pero también que no estaba atrapado. Esta mudanza fue secreta. No hubo ningún anuncio público ni explicación extensa. Mi nuera intentó presentarlo como algo temporal, una ruptura acordada. Pero su tono revelaba algo más. Estaba inquieta. Estaba perdiendo el control de la narrativa. No sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo sin revelarse. Y esta inseguridad comenzó a manifestarse incluso ante quienes antes lo habían apoyado incondicionalmente. Mi hijo comenzó a recuperar hábitos olvidados. Rutinas sencillas. Su propio espacio. Dormía mejor. Pensaba con más claridad. No estaba eufórico ni completamente relajado, pero se sentía más estable. Me lo contó una tarde, casi sorprendido de oírse decirlo. Esta estabilidad, por fundamental y profunda que fuera, le hizo darse cuenta de cuántas concesiones había hecho antes. Mi nuera intentó una última aproximación. No con exigencias ni reproches, sino con culpa. Habló de todo lo que habían construido juntos, de los sacrificios compartidos, de lo injusto que era tirarlo todo por la borda. Mi hijo escuchó, no la interrumpió, no la contradijo. Pero cuando terminó de hablar, dijo algo que marcó un antes y un después. Dijo que no quería seguir viviendo con el miedo a decepcionarlo. Esta simple declaración dejó claro que negociar los detalles ya no era una opción. Observé todo desde fuera. No porque estuviera emocionalmente retraída, sino porque sabía que mi presencia activa ya no era necesaria. El conflicto no giraba en torno a mí. Yo era un síntoma, no la causa.
Y cuando el síntoma deja de distraer, surge el verdadero problema. Mi nuera empezó a aislarse, no por un rechazo manifiesto, sino porque su forma de relacionarse con los demás ya no funcionaba igual. Se puso a la defensiva, justificándose constantemente, anticipando críticas que nadie más expresaría. Este estado constante de alerta desgastó incluso a quienes antes la habían apoyado. Con el tiempo, las conversaciones se acortaron, las visitas se hicieron menos frecuentes y el apoyo disminuyó. Mi hijo tomó su decisión final sin dramas, sin ultimátums ni escenas finales. Simplemente decidió no volver, no porque ya no hubiera amor, sino porque ya no había equilibrio. Me lo contó con una calma sorprendente. No buscaba aprobación ni consuelo. Ella simplemente quería compartir. La escuché y le dije que confiaba en su criterio. Nada más, nada menos. Tras esta decisión, mi nuera intentó reescribir la historia. Intentó presentarse como víctima de factores externos, malentendidos acumulados y cambios inesperados, pero ya no podía controlar la narrativa. Quienes presenciaron sus acciones recordaban las escenas, las palabras, los gestos, y estos recuerdos no podían borrarse con explicaciones tardías. Mi hijo comenzó a reconstruir su vida poco a poco. No buscó un sustituto ni soluciones fáciles. Se permitió estar solo, se permitió cometer errores, se permitió ser inconsciente. Esta libertad, ganada a un alto precio, lo transformó más que cualquier consejo. En cuanto a mí, sentí una nueva calma. No satisfacción ni victoria, sino coherencia. No había actuado por ira ni venganza. Había respondido al desprecio retirando mi energía. Y esta retirada tuvo profundas consecuencias, no solo para ellos, sino también para mí. Me di cuenta de que el verdadero error de mi nuera no fue etiquetarme de inútil. Ella creía que al hacerlo, me menospreciaba. No entendía que me estaba liberando de la obligación de sostener una estructura que se sostenía a costa de mi silencio. Y cuando el silencio se rompe no con gritos, sino con la ausencia, su efecto se vuelve irreversible. El período posterior a la separación fue extraño, no por lo sucedido, sino por lo que ya no existía. No hubo discusiones constantes, ni explicaciones interminables, ni la sensación de andar por terreno inestable. Mi hijo empezó a vivir con más tranquilidad, pero también con más autenticidad. No buscaba aprobación. No necesitaba justificar cada decisión. Actuaba con una renovada cautela, no por miedo, sino por respeto a sí mismo. Mi nuera, en cambio, entró en un largo período de negación. Aceptó la separación no como consecuencia de lo sucedido, sino como una interrupción injusta de algo que, en su opinión, podría haberse rectificado. Habló de segundas oportunidades, de errores compartidos, de lo mucho que habían construido juntos. Pero ella nunca habló de desprecio, nunca pronunció esa palabra. Tampoco reconoció que, al decirlo, había cruzado una línea que no podía deshacer con buenas intenciones tardías. Intentó acercarse a mí una última vez, no con conflictos ni exigencias, sino con aparente humildad. Me dijo que quería empezar de nuevo, que todos habían cambiado, que él también había aprendido algo. Escuché con atención, no porque creyera en sus palabras, sino porque necesitaba escucharme a mí misma en respuesta. Le dije que esperaba que encontrara la paz. Nada más, no le ofrecí ni concesiones ni apoyo. Este vacío hablaba más fuerte que un rechazo rotundo. Mi hijo salió adelante con pasos pequeños pero decididos. Se fue de casa definitivamente. Reorganizó su vida. Empezó a tomar decisiones independientes, no por rebeldía,
sino por autonomía. Me hablaba con más franqueza, con menos miedo. Ya no sentía la necesidad de proteger realmente a nadie. Y esta honestidad consigo mismo lo hizo más estable de lo que había sido en años. Observé todo desde una distancia serena. No interferí. No expresé mi opinión más de lo necesario. Había aprendido que el rol de salvadora también podía ser una trampa. Durante mucho tiempo, creí que mi rol era apoyar, compensar y equilibrar. Pero me di cuenta de que este esfuerzo constante solo perpetuaba sistemas injustos. Al retirarme, no destruí nada. Permití que todo revelara su verdadera naturaleza. Mi nuera empezó a perder terreno consigo misma, no porque alguien la acusara abiertamente, sino porque la historia que contaba ya no era convincente. Quienes habían presenciado su comportamiento recordaban las escenas, las palabras, los gestos, y cuando los recuerdos no concuerdan con la historia, ésta pierde su fuerza. Poco a poco, dejó de ser el centro de atención, dejó de ser la voz dominante, y esta pérdida de importancia la afectó de maneras que nunca admitiría. Mi hijo y yo reconstruimos nuestra relación desde una perspectiva diferente. No había dependencia ni culpa. Hablábamos como dos adultos que se respetaban. Ella no necesitaba que yo le resolviera las cosas, y ya no sentía la necesidad de anticiparme a cada problema. Este simple y excepcional equilibrio fue uno de los resultados más valiosos de todo el proceso. A veces me pregunto cómo habría resultado todo si hubiera reaccionado de otra manera desde el principio. Si la hubiera confrontado, exigido respeto, condenado enérgicamente la humillación, probablemente habría llevado a una guerra abierta, a una clara división, a bandos definidos. Pero también habría reforzado la narrativa del conflicto que mi nuera necesitaba para mantener el control. Al no hacerlo, la dejé sin un enemigo visible. Y sin un enemigo, él tuvo que enfrentarse a sus propias contradicciones. Nunca intenté obligar a mi hijo a irse. Nunca lo presioné para que tomara una decisión final. Mi único objetivo era dejar de mantener una dinámica que me menospreciaba. El resto sucedió de forma natural, porque los sistemas de control requieren cooperación constante. Y cuando esa cooperación, incluso silenciosa, se retira, todo empieza a derrumbarse. Mi nuera cometió muchos errores, pero el peor no fue que me llamara inútil. Fue que creía que esa palabra me definía. No entendía que, al hacerlo, me liberaba de todas las expectativas. Me quitó la obligación de ser útil, obediente y estar siempre disponible. Y cuando una persona deja de intentar ser útil a alguien que la desprecia, recupera un poder que no sabía que poseía. No hubo una venganza gloriosa, ni una caída manifiesta, ni un momento de triunfo evidente. El resultado fue lento, sutil, casi invisible desde fuera, pero fue profundo. La estructura que construyó se derrumbó pieza a pieza, no porque alguien la atacara, sino porque dejó de funcionar sin el apoyo silencioso que le brindé durante años. Mi hijo encontró una forma de vida diferente, no perfecta, pero sí más honesta. Y yo encontré una paz que no depende de la aprobación de los demás. Y mi nuera, incapaz de borrar lo que había revelado en momentos en que creía que nadie la veía, quedó atrapada en la incomodidad de sus propias palabras. Hoy no siento resentimiento, ni satisfacción. Siento claridad. Entiendo que algunas batallas no se ganan luchando, sino retrocediendo a tiempo. Entiendo que algunas palabras revelan más de quien las dice que de quien las escucha. Y el desprecio, cuando no encuentra resistencia ni rendición, se vuelve contra quien lo dice. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría algo simple. Nunca desprecies a quien calla.
no porque esté planeando algo, sino porque ya no necesita tu aprobación. Y cuando eso sucede, el poder cambia de manos sin que nadie lo anuncie. Mi nuera pensó que me había reducido a una sola palabra. No entendía que me había reducido de nuevo a mí misma. Y en ese error perdió mucho más de lo que imaginaba. Porque algunas personas confunden utilidad con control. Y cuando ese control desaparece, se dan cuenta demasiado tarde de que nunca supieron relacionarse con los demás de otra manera. Pasó casi un año para que todo volviera a la normalidad. No porque el tiempo sane todas las heridas, sino porque una vez tomadas las decisiones, empiezan a mostrar su verdadero peso. Mi hijo no se rindió. No hubo concesiones silenciosas, ni intentos tardíos de reparar lo que ya estaba roto. Siguió adelante con una calma que al principio parecía frágil, pero que con el tiempo se tornó firme. La vida de mi nuera cambió más de lo que esperaba. No de forma drástica ni inmediata, sino a través de pequeñas pérdidas acumuladas. Perdió su influencia, perdió su autoridad, perdió esa confianza en sí misma con la que hablaba, creyendo que todo giraba en torno a ella. La perdió no porque alguien se la arrebatara, sino porque ya no había nadie a quien pudiera controlar. Y sin control, su forma de relacionarse con los demás quedó al descubierto. Algunas personas se distanciaron de ella. Otras dejaron de escucharla con la misma atención. Su versión de la historia empezó a sonar repetitiva, forzada, incompleta. Si alguien necesita justificar constantemente su pasado, es porque el presente ya no lo sostiene. Ella nunca lo admitió, pero sabía que algo se le escapaba. Mi hijo, en cambio, empezó a construir algo nuevo. No una vida perfecta, sino una vida propia. Se permitió estar solo. Ella se permitió cometer errores. Se permitió no necesitar respuestas inmediatas. Esta libertad, tan simple y excepcional, le devolvió una estabilidad que nunca antes había conocido. Ya no vivía midiendo cada palabra, ni anticipando conflictos. Simplemente vivía. Nuestra relación encontró un equilibrio inesperado. No era dependencia ni distancia, era respeto. Hablábamos cuando queríamos, no cuando teníamos que hacerlo. Nos escuchábamos sin prisas. Dejé de sentirme responsable de su bienestar emocional. Ella dejó de sentirse obligada a elegir entre lealtades. Este cambio, silencioso pero profundo, fue uno de los resultados más claros de todo lo sucedido. A veces pensaba en la palabra inútil y en lo poco que significaba ahora. No porque la hubiera olvidado, sino porque había perdido su poder. Ya no me definía, ya no me dolía. Ese fue, precisamente, el punto donde todo empezó a cambiar. El momento en que me di cuenta de que no tenía que demostrarle nada a nadie. Mi nuera nunca se disculpó de verdad, quizás no pudo. Quizás no supo cómo disculparse sin destrozar su propia imagen. No la esperé. No necesitaba ese cierre. Aprendí que algunas personas no se disculpan porque implica confrontarse consigo mismas. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Claramente, no hubo ganadores ni perdedores, solo consecuencias. Las consecuencias de las palabras dichas sin cuidado, del desprecio normalizado, de los silencios prolongados. Cada uno cargó con su propia carga. Yo cargué con la certeza de haberme retirado a tiempo. Mi hijo cargó con la responsabilidad de construir algo diferente. Y cargó con el eco de una palabra que creía inofensiva. Si algo quedó claro al final, fue esto. Algunos errores no parecen graves en el momento en que se cometen. No arman un escándalo, no causan un escándalo,
no provocan una reacción inmediata, pero cambian el curso de los acontecimientos para siempre. Etiquetar de inútil a quien te apoya en silencio es uno de esos errores.